Pero bueno, ¿qué pasó? Bienvenidos a un nuevo episodio de Aprendiendo a Vivir con Tío Iti. Que la nueva aparición de un nuevo episodio siempre sea una buena noticia, una buena novedad para nuestra gran comunidad de sobrinos, sobrinas, muchachones, muchachonas que nos escuchan para poder vivir una vida digna y plena. Comenzamos como siempre saludando a nuestro gran equipo, este gran equipo que forma parte de Aprendiendo a Vivir con Tío Viti. En primer lugar, el gran Fulgencio, que no solo se encarga de administrar, controlar y gestionar los bajos, los medios y los altos, las frecuencias sonoras que emite mi voz. No solamente eso, Fulgencio, y en esto quiero ser absolutamente claro y enfático, incluso ha llegado a convertirse en una especie de socio. Y no solamente socio creativo, cuando nos reunimos a discutir las ideas en nuestras reuniones de preproducción, sino que incluso se ha convertido en un socio comercial, porque Fulgencio y yo en la última reunión de preproducción se nos ocurrieron un par de ideas para hacer más platica y seguramente que a lo largo de este y los futuros episodios estaremos discutiendo estas ideas que juntos vamos a llevar a cabo con el gran Fulgencio. En segundo lugar, pero no por eso menos importante, la gran Hermenegilda, que ha logrado poner orden en ese caos que son los mensajes que me llegan a través de las redes. Mensajes que, si bien la mayoría, yo diría que un 90% son generalmente positivos, con mucho cariño, con mucho afecto, lamentablemente hay entre un 5 y un 10% de gente malintencionada que manda cosas, manda mensajes para estafas piramidales, mandan fotos de sus partes sin ningún tipo de contexto, o también nos quieren engañar. Hay que ser honestos en esto. Hay mucha gente malintencionada que en lo que ven que uno tiene un espacio donde discute temas importantes de la vida, cuestiones que merecen toda nuestra atención, intentan filtrarse o meterse para sembrar negatividad y malas intenciones. Pero como nosotros tenemos a nuestra gran Hermenegilda al frente, eso no va a pasar. Entonces, un gran abrazo a Hermenegilda. La gente que ha estado preguntando por el estatus de su relación sentimental con el chico de Maracay, eso va viento en popa. Yo de hecho veo a Hermenegilda mucho más estable emocionalmente hablando, lo cual quiere decir que se ha logrado un cierto nivel de madurez en la relación, y yo la verdad que estoy muy contento de que el hecho de que, quizás eso no signifique que si la gran Hermenegilda esté un poco más seria, eso no significa que el amor por su chico haya disminuido, no, en lo absoluto. Por el contrario, yo creo que es una relación que se está haciendo un poco más sólida y más seria. Vamos a dedicarle el episodio de hoy a un tema que ha surgido gracias a, o motivado, a algunos comentarios que han surgido en reuniones sociales. Ustedes saben que Tío Viti tiene muchos amigos. La verdad es difícil, y Fulgencio me está ayudando con el tema de mi calendario y mi batería social. La verdad es difícil ver a toda la gente que quiero y que me quiere, porque es mucha gente, el tiempo es poco, las ganas son muchas, y en definitiva los encuentros como sí son muy pocos. Me gustaría verme más con gente, pero en los pocos encuentros sociales que he sostenido en los últimos, 3 o 4 meses, ha salido la cuestión que motivó al episodio que hoy le dedicamos en Aprendiendo a Vivir, que es que esta sensación entre mi grupo de contemporáneos, gente que ya cumplió los 40, gente en sus 30, gente que se acerca a los 50, de que a veces no nos sentimos adultos. A veces sentimos que nuestros comportamientos, nuestras situaciones actuales no se corresponden con la definición de adultez. Y entonces, en vista de que no es
una ni dos, sino varias veces que este comentario, que esta sensación se ha vocalizado por parte de personas de mi círculo social, yo decidí dedicarle energía, tiempo y atención a este tema. Porque yo debo decir, bueno, Tío Viti es un hombre sabio, Tío Viti tiene todas las respuestas a todas las interrogantes de la vida, Tío Viti debe ser adulto. Fíjate que a veces no, Fulgencio. Yo a veces no me siento adulto. Es decir, yo me involucro, y ustedes saben que Tío Viti, cuando se mete de lleno con estos temas, lo hace a partir de su propia experiencia y no es que yo esté hablando desde una perspectiva de sabiondo o de experto. No. Yo espero involucrarme en este tipo de temas como un testigo presencial, es decir, como una persona que sobrelleva estas interrogantes, estas cuestiones de la vida que juntos exploramos y analizamos con el objetivo de vivir mejor. Entonces, ¿por dónde comenzar con este episodio? Pues vamos a comenzar por lo obvio, que es la definición de adultez, ¿no? Normalmente, los psicólogos consideran a la adultez como la fase más extensa del desarrollo humano, ¿no? Normalmente o tradicionalmente se le tiene como el periodo posterior a la adolescencia, donde se alcanza la plenitud física, la plenitud cognitiva y social. Ahora, esta definición, si bien involucra la edad, involucra periodos biológicos, es decir, estamos hablando de edad, estamos hablando de números, esto quizá no se corresponda con lo que se conoce como la adultez psicológica, ¿no? Porque muchos pudieran pensar, bueno, ya eres mayor de edad, ya cumpliste los 18, ya cumpliste los 21 años, automáticamente eres adulto. La verdad que no, porque ahí la ley como tal se queda corta. Porque mientras la ley exige responsabilidad, si nosotros nos ponemos a revisar la perspectiva psicológica, lo que dicen los grandes expertos es que el proceso de adultez es un proceso gradual que involucra independencia financiera, madurez emocional y consolidación de valores, y todo este proceso, toda esta evolución puede tardarse años en materializarse. Es decir, que la adultez es un proceso orgánico, es una evolución como tal. No es que uno cumple los 21 años y eso te convierte automáticamente en adulto. No, señor. Ahora, ya hemos determinado que la adultez es un proceso psicológico continuo, más allá de que sea una meta cronológica, una meta legal. Recientes estudios destacan que si bien antes la gente comenzaba a sentirse adulta alrededor de los 18, los 19 años, este rango de edad se ha extendido un poco y ahora se calcula que está entre los 25 y los 30 años, ¿no? Los rasgos prioritarios de esta etapa son la responsabilidad personal y la capacidad de autocuidado. Entonces, cuando ya nosotros somos capaces de ser responsables por nosotros mismos y de cuidarnos, es decir, procurarnos comida, vivienda, procurar las necesidades básicas como ser humano que tenemos, es decir, ya no contamos, ya no dependemos de nuestros padres, pues evidentemente que eso es otro criterio importante para distinguir la adultez de lo que venía antes, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Que este nuevo periodo de adultez entre los 25 y los 30 años actualmente se asocia con incertidumbre y negatividad, ¿no? ¿Por qué? Y aquí es donde entra la problemática que vamos a discutir hoy, que es que el problema de no sentirnos adultos tiene dos grandes factores. Vamos a explorarlos más en detalle cuando hablemos concretamente de esta problemática. Creo que Fulgencio me está haciendo señas. Mejor voy con las etapas, ¿no? Mejor voy con las etapas primero. Ofrezco disculpas por
el inconveniente. Pero antes de hablar de la problemática como tal de no sentirnos adultos, vamos a explorar las dos primeras etapas de la adultez. Vamos a mencionar algunas características y luego vamos de lleno con la esencia central del episodio, que es esa no identificación con la adultez, ¿no? De acuerdo a expertos y a estudiosos, la adultez cuenta con dos etapas principales. Primero tenemos lo que se considera como la adultez temprana, que está entre los 18 y los 40 años, que es la etapa donde empezamos a comenzar a sentir autonomía, ¿no? Comenzamos a tener nuestros primeros trabajos, comenzamos a poder cubrir nuestros propios gastos, comenzamos a tomar las decisiones más importantes que determinarán el futuro de nuestras vidas. Y como características principales de la adultez temprana o de la gran primera etapa de la adultez, es el momento donde estamos plenos biológicamente hablando. Cuando más fuerza tenemos, cuando más energía tenemos, cuando más resistencia física tenemos, ¿no? También tenemos el pico de agilidad mental, no solo en temas cognitivos, sino también en temas de identidad. Aquí, todas esas dudas que nosotros teníamos en la adolescencia respecto a qué somos, a qué nos gusta, a qué no nos gusta, a qué queremos hacer en el futuro, se va a atenuar esas inseguridades. Y acá vamos a comenzar a tener más seguridad respecto a nuestras identidades. Comenzamos a tener también más independencia, nos vamos a emancipar de nuestros padres, al menos teóricamente hablando, vamos a comenzar a relacionarnos, vamos a comenzar a formar parte del mercado laboral y vamos a tener un círculo social que también va a incluir a compañeros de trabajo, es decir, se mezclan los amigos de edades más tempranas con los amigos que nos proporciona el trabajo, lo cual va a llevar a una riqueza de perspectivas. Y esa burbujita que teníamos nosotros en la adolescencia, de que teníamos siempre a nuestros mejores amigos al lado, o quizás pasamos mucho tiempo con nuestros familiares, esa burbuja se va a explotar un poco con esa aproximación o esa cercanía o ese acercamiento, ese contacto con perspectivas nuevas, externas, ¿no? La segunda gran etapa de la adultez es lo que se conoce como la adultez media, que va entre los 40 y los 60 años, ¿no? Acá va a haber más madurez. Aquí va a haber un tema que es importante, que es productividad. Porque si bien antes teníamos mucha energía, cuando ya llegamos a los 40 vamos a ser capaces de focalizar y de administrar esta energía sobre las cosas más importantes. Es decir, antes había mucha energía desbocada y ahora va a haber una especie de sensatez respecto a dónde dedicar nuestra vorágine energética, ¿no? Sin embargo, al final de esta etapa va a comenzar el declive, es decir, una disminución gradual en nuestras capacidades cognitivas y físicas, ¿no? Si bien por un lado vamos a comenzar a sentir los efectos del declive físico, por el lado mental vamos a tener más experiencia. Vamos a este punto de nuestra vida, hemos vivido más. Entonces tenemos una especie de sabiduría. Más que inteligencia, sabiduría lo llamaría yo. Y va a haber un foco en nuestro bienestar. Es decir, vamos a comenzar a cuidarnos mejor en vista de que estamos ya comenzando a sentir los efectos del declive. Vamos a buscar la forma de hacer ejercicio, de comer mejor, de cuidar nuestras horas de sueño, de también no preocuparnos tanto por cosas irrelevantes que también nos desgastan. Así que va a haber una especie de madurez en ese sentido. Entonces, vamos al tema, vamos a la problemática que motivó este episodio, que es esa no correspondencia entre nuestras situaciones actuales y la categoría de adultez como tal. Esa brecha, esa discrepancia, ese no sentirnos adultos. ¿Por qué no nos sentimos adultos? Entonces, lo primero, antes que nada, si usted, querido sobrino, querida sobrina, se siente
que está entre los 30 y los 40 años, incluso más, y usted no se siente como adulto, primero usted no está solo. Esto es una experiencia común y tampoco es un fallo personal. Lo que pasa es, hay un psicólogo que se llama Seth Gillihan que argumenta que esta sensación de discrepancia viene dada por una desconexión entre expectativas que teníamos en nuestra infancia y nuestra realidad actual. Aquí es donde las referencias nos juegan en contra. De niños, nosotros percibíamos a los adultos como unas personas con control absoluto, con seguridad, con confianza, con la vida hecha, gente que está casada, gente que tiene hijos, gente que tiene su vivienda. ¿Y qué pasa? Que cuando nosotros comparamos ese estándar con la situación actual que tenemos, que a lo mejor vivimos en un piso alquilado, no tenemos hijos todavía, o quizás los tenemos, quizás todavía no tenemos un carro propio, un coche propio, mucho menos una vivienda propia. Entonces, toda esta discrepancia entre lo que nosotros pensamos que era ser adulto cuando éramos pequeños, cuando lo comparamos con en esta situación actual y vemos que no es la realidad que vivimos, aquí es cuando entra esa desconexión, esa no correspondencia entre nuestras situaciones actuales y lo que consideramos nosotros como adultez. Entonces, yo quiero aclarar algo antes de que vengan los mimimimi y los haters o los odiadores, como los llamo yo, o como le llamaba Paquita Salas, hijos de trabajadoras sexuales, para no caer en epítetos. Esta desconexión, este no sentirnos adultos, y en esto quiero ser bastante claro y enfático, por favor no confundirlo con ese manganzón que tiene ya 51 años, que vive con sus padres, que es incapaz de conseguirse un trabajo y no sabe cómo poner una lavadora y no sabe hacer unos huevos fritos. Esa persona es inmadura, es perezosa, es una vaga y está desperdiciando su energía. Esa persona que me venga a mí a la cara y me venga a decir que no se siente adulto, eso no entra en la ecuación de lo que estamos acá discutiendo. Acá estamos discutiendo una sensación genuina de que tenemos cierta edad y que no nos sentimos adultos todavía. ¿Ok? No quiero meter en este saco porque la gente que ha estado preguntando por el tema de cómo está la tensión entre María Carolina y yo debido a lo que dije hace un par de episodios. La relación está mucho mejor, pero María Carolina es un ejemplo muy claro de una persona que no voy a revelar la edad porque me mata y yo la quiero mucho, pero María Carolina es el tipo de persona que ya teniendo su trabajo, como se la pasa pegada en esa fase del enamoramiento que dura 1 o 2 años, y como a ella los noviecitos le duran entre 2 semanas y 6 meses, porque ya últimamente no le duran nada a María Carolina. De hecho, ahorita creo que tiene un novio nuevo. Fulgencio, ¿cuál es el novio nuevo de María Carolina ahora? El que está en CrossFit, sí. Bueno, resulta que María Carolina está haciendo CrossFit ahora, simplemente porque se puso en el Instagram, vio a un muchacho muy atlético, le puso qué buenas piernas tienes, ella a él, después él a ella se metió en su Instagram, tú también tienes buenas piernas. Para hacer el cuento corto, terminaron empiernados. Y ustedes ya podrán tener una idea de qué pasó allí, ¿no? De hecho, Fulgencio, en nuestra idea de futuros negocios, tenemos que buscar la forma de hacer unas camisetas, unas franelas. Vamos a jugar ahí, anota ahí, algo de empiernados, que seguramente va a ser un palo eso, va a ser un éxito, va a ser un hit. Entonces, bueno, María Carolina tiene su propio trabajo, le va muy bien, tiene su apartamento propio. Pero, seamos honestos, María Carolina no va a ser la primera persona que te venga a la cabeza cuando estamos discutiendo adultez. ¿Por qué? Porque, bueno, se la pasa ahí con una inmadurez afectiva, con un novio que ya yo no sé ni... Yo incluso, Fulgencio, y esto tú te diste cuenta la última vez que coincidimos con María Carolina, no sé si te diste cuenta que me puse nervioso cuando le pregunté por el novio, porque es que ya yo no sé qué preguntarle a María Carolina. Ya yo no sé. Porque
porque yo no sé cómo me va a salir, por dónde me va a salir ella. Ahora, un ejemplo contrario. Ustedes saben quién es adulta desde muy joven, la tía Maigualida. La tía Maigualida salió de su casa, se hizo independiente casi prácticamente a los 16, 17 años, porque la tía Maigualida comenzó a tener trabajos de modelo y comenzó a trabajar en un restaurante en El Paraíso, en Caracas. Y esa señora, en lo que le agarró el gusto a hacer plata por sí misma, la tía Maigualida no ha hecho estudios universitarios y no pasa nada porque la tía Maigualida ha tenido una vida espectacular. Pero la tía Maigualida, para poner un ejemplo opuesto, es un ejemplo de una persona que es adulta con una madurez psicológica y con una gran cantidad de vivencias que, no digo yo la tía Maigualida es adulta. Bueno, la tía Maigualida es una categoría en sí misma. Pero a lo que voy con esto de el sentirnos o no adultos, viene explicado en gran parte porque vivimos en tiempos muy convulsos desde el punto de vista político, desde el punto de vista socioeconómico. Es mucho más difícil tener un empleo estable ahora mismo. Es mucho más difícil, la vida está tan cara, plantearse tener una vivienda, plantearse incluso tener una familia, plantearse tener un carro, un coche, lo que sea. Y entonces todos estos checks que están en la lista de la adultez, como no los tenemos actualmente, eso es lo que nos lleva a esa discrepancia, a esa brecha o esa desconexión. Ahora bien, yo quiero volver al punto de que el hecho de que nos sintamos así no quiere decir que estemos fallando como seres humanos. No. Por el contrario, la identificación de este problema, entre comillas, nos tiene que llevar a nosotros a buscar, de alguna forma, aceptarnos y querernos y disfrutar las vidas como las tenemos, sin tanta etiqueta, ¿ok? El hecho de que no nos sintamos adultos no necesariamente quiere decir que seamos inmaduros, que seamos unos niños, que no hayamos crecido debidamente y que somos peores o inferiores que los demás. No nos comparemos tampoco. Es decir, si nosotros tenemos estandartes de símbolos de adultez como la tía Maigualida, y yo a lo mejor de repente no me siento que esté en ese nivel de madurez psicológica, eso no significa que yo me tenga que venir abajo. Yo me tengo que asumir como tal, y si identifico algún área de mi vida en la que siento que tengo que tener mayor madurez psicológica, pues buscar ayuda, bien sea en terapia, bien sea leyendo o bien sea viviendo, que es la mejor universidad, la mejor escuela que tiene la vida, es vivir la vida misma. Entonces, espero que esta exploración sobre esta interrogante que ha surgido en mis últimos encuentros sociales, espero que les haya ayudado a aclarar la situación que ustedes tengan en sus vidas propias y tratemos de afrontar estas sensaciones con un prisma positivo. Espero que no les haya traído abajo, sino que los invite a ustedes a cuestionarse de una manera positiva de nuevo, de aceptarnos como somos, las vidas que tenemos y disfrutarlas, y simplemente si necesitamos llenar algún vacío en respecto a inmadurez emocional o psicológica, hay un montón de herramientas de la que podemos hacer uso para salir de ese bache, si es que están en ese bache. De lo contrario, no hay nada malo, no están solos si se sienten así, es solo parte de vivir en un mundo y tener vidas tan complicadas como las que tenemos. Así que sin más que agregar, espero que les haya sido de ayuda este episodio, esta reflexión. Se me portan bien, sigan derechitos por el camino del amor, que Dios me los bendiga y chao chao, Mickey Mouse.